Buenas tardes, me presento, mi nombre es Daniel Alexander Gil Rueda, en compañía de mi compañero Daniel Bulla. Este es nuestro juego consiste en, en un juego muy básico en el cual este es nuestro muñeco y nuestro muñeco pues debe evitar que lo maten los que los enemigos y tiene que ir comiendo hongos y así subirá la puntuación. Entonces, ese es nuestro juego. Como pueden ver, pues acá ya perdí. Para reiniciar el juego, pues tendría que oprimir las teclas espacio para reiniciar el juego. Bueno, vamos al código. Empezando por la carpeta, por la clase juego.java. Pues para esta clase utilizamos la librería java.awt-event, la cual contiene todos los eventos para la para la construcción de interfaz gráfica de usuario. Esta clase implementa los eventos de escucha del teclado, los cuales están alerta al momento de oprimir alguna tecla del teclado. En esta clase se definen dos variables, las cuales son protegidas. Una se llama aria, otra se llama la segunda se llama temporizador, la cual tiene un delay. Tiene definido un método el cual es público, llamado juego, con los parámetros de título de tipo de cadena de texto, eh, ancho tipo entero, acá está, y alto tipo entero. Posteriormente se instancia la variable área a nueva área de dibujo con los parámetros ya mencionados y se agrega a esta instancia el evento de escucha del teclado. Después se instancia la variable temporizador de la subclase temporizador.java. El siguiente método inicia la variable temporizador. Los siguientes métodos están alerta para cuando una tecla está presionada o deja de ser presionada. Entonces eso en sí sería pues la clase de .java, que es una de las principales del juego, ya que es de la base. Ahora les voy a explicar la del temporizador. La del temporizador pues no... ahí está. Listo. La del temporizador utiliza las librerías java.event, java.arraylist, javax.swingtimer. Se define la variable objs como una matriz con el nombre animado, la cual es privada. Define el método temporizador, el cual es llamado en la clase juego.java, y, y añadiéndole a eso se instancia la variable objs como una nueva matriz dentro del animado. Se define también la clase FireActionFirMode, la cual ejecuta un bucle for, en donde si obj es igual a objs, ejecuta la función anima, la cual se encarga de almacenar las teclas que se han oprimido o se han dejado de oprimir del evento definido de la clase juego.java. Ahora la clase de área de dibujo. Área de dibujo. Esta clase utiliza las librerías java.awt, java.util.arraylist, y la java.swingFrame, javax.swingjpanel. En esta clase se define el método área de dibujo, que es público, el cual se extiende la clase jpanel de la librería javax.swing. Define la variable objs como una matriz dentro de la clase dibujable.java. Define el método área dibujo con tres parámetros. Se denominan título como cadena de texto, el segundo como
como ancho como tipo entero y el tercero alto de tipo entero, que son estos tres. También se instancia la variable objs como se establece los siguientes. Otra cosa, se establecen los parámetros de área de dibujo. Aquí se establece verdadero, que el componente del dibujo se pintará en la memoria. 2. Las dimensiones del área de dibujo son definidas de los parámetros área de dibujo. 3. El fondo del área es blanco. 4. Se instancia, bueno, eso es aparte, bueno, esos serían los tres parámetros del área de dibujo. Y se instancia un marco como un nuevo marco dentro del título, el cual establece los siguientes parámetros, que serían otros, que sería primero, el marco no se puede redimensionar por el usuario, o sea, no se puede editar, no se puede pues modificar, por decirlo. El marco es visible, claro, el marco es visible ya que cuando estamos pues en el juego pues vemos el marco, que es como tal esto. Estas son las dimensiones, la posición, velocidad del muñeco. Digamos, todo eso está dentro del código, que es la velocidad y posición del muñeco. Y el marco se cierra cuando le den salir. Obviamente que nosotros al momento de que ya no querramos jugar lo cerramos y pues el marco no va a estar. Define el método agregar de la clase dibujable, el cual agrega la variable objs o lo que hay dentro de obj. Define el método vacía, el cual se encarga de limpiar la matriz objs. Define el método paint, acá está, el cual se encarga de dibujar teniendo en cuenta el bucle for, acá está. Y tiene como criterio que la matriz obj se identifica a objs y no ejecutará la función dibuja de la clase dibujable. O sea que si lo que quiere decir es que tienen que llevarse de la mano obj y objs. Si una no es igual, no va a funcionar. Es como tiene que probarse de que son iguales o no van a funcionar. Y bueno, eso sería todo. Ahora la clase enemigo, digo la clase dibujable, qué pena. La clase dibujable pues no es tan largo. En esta clase se importa la librería java.graphics, que la clase java.graphics tiene como definición que es la clase base abstracta para todos los contextos gráficos que permiten que una aplicación dibuje en componentes que se realizan en varios dibujos, así como en imágenes fuera de la pantalla. Define el método de interfaz dibujable, el cual nos ejecuta la función dibuja, la cual nos grafica lo que haya en la matriz G definida en la clase que haya de dibujo. Y eso sería de la parte de package base. Ya mi compañero pues les explicará la parte, la parte, por decirlo así, lógica del juego, lo, la puntuación y todo lo demás que están acá, son las siguientes clases. Muchas gracias por su atención y espero se haya entendido y sea de su agrado. Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Daniel Bulla, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta oportunidad vengo a presentarles y a exponerles el proyecto final de la materia de programación básica, el cual presento a continuación. En la pantalla ustedes pueden visualizar el diagrama de clases, teniendo en cuenta pues todas las clases que se tienen previstas para este proyecto, en el cual nuestra clase principal o nuestra clase madre va a ser la clase juego. Esta clase tiene definido dos variables, la cual una se llama área, que está asociada a la área de dibujo, a la clase área de dibujo,
y temporizador, que está asociado a la clase temporizador. Tenemos el método juego, el cual tiene como parámetros título, que está como cadena, ancho como entero y alto como entero. Y el método star. Listo. Después de esta tenemos la subclase juego run and run, la cual pues tenemos varias variables. Está fondo, que está asociada a la clase imagen velocidad, que es una constante como entero igual a 20, enemigos, que está asociada a la clase enemigo, es una matriz, contador, es un entero, jugador, está asociado a la clase jugador, game over, está asociado a la clase imagenEts, punto, que está asociado a la imagen punto, y puntuación, que está asociado a la clase puntuación. Tenemos los métodos juego run and run, que es público, getEnd, que es privado, getVelocidad, que es público, y comprobaciones. Después de eso tenemos el área de dibujo, el cual tenemos este, esta variable, esta definida variable objetos, que es una lista. Y tenemos los métodos área de dibujo, el cual es pública. Tenemos add, también que es pública, vacía y remover. Después tenemos la puntuación. En la puntuación tenemos la variable x, y como enteros, visible como booleano, str como string, que es una constante, y a como entero. Tenemos los métodos puntuación, es visible, setA y getA. Después tenemos la variable imagenEts, tenemos la clase imagenEts, que tenemos definidas las variables xy, xt, yt como enteros, imagen como una imagen y visible como un booleano. Después la clase temporizador, a cual tenemos un método que es el temporizador. Tenemos también la clase dibujable, la cual pues tenemos un solo método que es dibuja. La clase animado con un solo método que es anima. La clase punto, que tenemos dos métodos, una que es punto y la otra que es dibuja. Tenemos también la clase elemento con las variables xy, by, bx y xt como enteros, crashed como un booleano y imagen como de la clase imagen. Tenemos los métodos elemento, getCrashed, getX, setX, getY, sety, getXT, setXT, getBX, isCrashed y setCrashed. Tenemos la clase enemigo, la cual tiene un único método que es enemigo. Y por último tenemos la clase jugador, que tenemos definida la variable invulnerable como un booleano. Y tenemos los métodos jugador y es vulnerable. Esto sería nuestro diagrama de clases para el proyecto final. Ahora les voy a presentar directamente aquí las clases, el código fuente de este proyecto. Inicialmente vamos a empezar acá por el package run and run, el cual tenemos como clase principal la clase juego run and run. Esta clase entonces inicialmente
Esta clase inicialmente nos importa la siguiente librería, la librería Java AWT para las clases Rectangle y KEvent. Y nos importa la clase local de base.juego. Entonces aquí inicialmente nos dice que esta clase se extiende de juego como la clase principal. Después aquí declaramos las siguientes variables, como ya lo hemos explicado anteriormente en el diagrama de clases. Después definimos el método juego run and run, el cual pues damos estos parámetros a la superclase, ¿sí? A la superclase viene siendo a la de juego. Damos el primer parámetro run and run, que es el título de nuestro juego. Damos los valores 800 y 600 que corresponden al ancho y alto de nuestro juego. Después se da la función o se invoca el método inicializa y el método start. Abajo definimos el método inicializa, el cual tenemos en la instancia de la variable fondo como una nueva imagen, en el cual se está agregando este fondo, el fondo JPG, con estos criterios de dimensiones. Después agregamos ese fondo al área definida para poder pintar nuestro juego. Después instanciamos la variable jugador dentro de un nuevo jugador con esta imagen y con estos parámetros. Después instanciamos enemigos dentro de la matriz y después contador lo vamos a poner una constante, la definimos como 0. Por último, definimos acá, instanciamos punto como dentro de la clase punto, el cual va a elegir aleatoriamente para poder dibujar a los enemigos en el área de dibujo. Después instanciamos puntuación como una nueva puntuación con estos parámetros para que se visualice en el área de dibujo. También tenemos acá el temporizador, el cual nos va a agregar los parámetros de jugador, nos va a agregar los parámetros de punto y los parámetros de puntuación. Aquí tenemos una clase, la cual nos va a agregar el color de los enemigos dependiendo un número aleatorio que se escoge entre 0 y 3. Entonces ahí según el color que va saliendo pues va cambiando el color de imagen de los enemigos. Está entre rojo, azul, gris y verde. Después tenemos aquí el método enemigo, el cual nos agrega los enemigos teniendo en cuenta el contador, el cual va subiendo uno a uno y haya pasado el temporizador. El temporizador inicialmente, como se ha explicado anteriormente, es de 50 segundos. Cada 50 segundos pues nos va agregando un nuevo enemigo. Después de ello, tenemos aquí para que nos agregue al área esa cantidad de enemigos, al área de dibujo, este método. Tenemos el método de la velocidad, el cual siempre va a ser constante, el que va a ser igual a 20. Tenemos el método aquí para escuchar la presión del teclado, el cual si se oprime la tecla hacia arriba, pues el jugador va a coger hacia arriba. Si se oprime la tecla hacia abajo, va a coger hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha respectivamente. Después de eso tenemos el método de comprobaciones, el cual pues aquí nos hacen la validación de que el jugador pueda pasar, pueda cruzar las paredes, los límites del cuadro de dibujo, pero más sin embargo los enemigos no lo pueden hacer. Los enemigos sí van a estar dentro del recuadro en todo momento. ¿Sí? Esto directamente entonces en cuanto a lo que es la clase de juego Run and Run. Posterior a ello vamos a la clase elemento, la cual inicialmente pues nos importa
Esta librería es la librería AWT Graphics y la librería AWT Image. También la librería javax.swing. Y nos invoca estas clases del proyecto local, la clase animado y la clase dibujable, como lo dice acá. Son implementadas en esta clase elemento. Definimos las variables como ya se ha explicado en el diagrama de clases. Después aquí definimos este método, que es el método de elemento, con estos parámetros. Agregamos esos parámetros, esas variables, dentro de este método. Posterior a ello, llamamos el método anima, que ese se encuentra directamente en el elemento, en la clase elemento, en esta clase. Después llamamos también dibuja, set velocidad, todas estas clases, get crashed, y posteriormente pues le damos el valor de los parámetros de todas las variables definidas anteriormente. Ahora tenemos la clase enemigo, la cual se extiende de elemento, ¿sí? Y tenemos esta clase pública que es enemigo con estos parámetros. Tenemos también la clase dibuja, la cual pues nos va a agregar la imagen con los parámetros dados a nuestro área de dibujo. Después tenemos la imagen es la cual corresponde al estado de imagen, ¿sí? Tenemos la clase imagenExt, cual implementa de la clase dibujable. Tenemos aquí declarada el método imagenExt con estos valores ya mencionados para que nos agregue en los estados de imagen. También tenemos la clase jugador, la cual se extiende de elemento. Definimos acá el método jugador con estos parámetros y estos parámetros son traídos de la clase super, o sea, de la clase elemento, que en este caso viene siendo. Después tenemos esta clase que es dibuja, la cual nos va a dibujar, nos va a instanciar la imagen para agregar la clase y dibujar en este caso, los enemigos, ¿sí? Vamos también y tenemos definido acá la clase isVulnerable, la cual nos retorna el valor de invulnerable. Tenemos acá los movimientos que nos genera esta clase anima, dependiendo del valor que tome los parámetros en las coordenadas de X y de Y dentro de nuestra área de dibujo. Tenemos la clase punto, la cual definimos inicialmente como una extensión de elemento. Tenemos el método punto con esos valores, esos parámetros internos, el cual también va definiendo los puntos en donde se va a ubicar directamente el jugador y los enemigos. Tenemos la última que es la puntuación, la clase puntuación, el cual implementa de la clase dibujable y animado, y aquí nos va a ir asignando la puntuación a la medida que vayamos tomando o cogiendo los honguitos para que vaya sumando. Entonces tenemos varios métodos. Está el método dibuja, está el método anima, está el método es visible, está el método set visible, set a y get a. Entonces esto sería todas las clases para nuestro proyecto final. Muchísimas gracias y estaremos viéndonos en otra oportunidad. Que esté muy bien.